informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a los titulares de hoy, día 3 de febrero del año 2015. El Papa Francisco dice menos telenovelas y más oración con el Evangelio en la predicación diaria de Casa Santa Marta. El Papa Francisco a los religiosos: no hagan una caricatura de la vocación a la vida consagrada. El Papa Bergoglio reconoce oficialmente que Óscar Romero es un mártir. El Vaticano reúne a profesores que están revolucionando la enseñanza. El maestro de ceremonias pontificias, Monseñor Guido Marini, cumple 50 años. El Vaticano presenta la edición en lengua farsi del Catecismo de la Iglesia Católica. Organización norteamericana ayuda a matrimonios y parejas en crisis, camino al Encuentro Mundial de las Familias. Jornada Mundial contra las Esclavitudes Modernas, denunciadas por el Papa Francisco. Fieles acuden a las iglesias católicas a celebrar el Día de la Candelaria. Se comienza campaña de los obispos de San Diego y Tijuana en el cruce de la frontera en el vuelo papal. Seguirá deportación de Estados Unidos hacia México. 29% de padres de familia no inscriben a sus hijos a la educación básica. Inicia marcha en pro de los migrantes. Repunta en un 15% la actividad gastronómica. Prefieren consumidores comprar ropa en los Estados Unidos y comida que en Tijuana. Por desempleo aumentó a 250,000 las viviendas abandonadas en Tijuana. Bienvenidos a Koinonia Informa. Para mí es un gusto poderlos acompañar el día de hoy, llevarle lo más relevante de la formación y la información con rostros, historias y personas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, el Papa con esta frase que ya está ahorita en los medios: menos telenovelas y más oración con el Evangelio. Pidió contemplar el Evangelio para llegar a la verdadera esperanza, fijando la mirada en Jesús y no tanto en la telenovela. Expresó este día el Papa Francisco durante la misa matutina en Casa Santa Marta. Dijo el pontífice: esto que yo he hecho con este Evangelio es propio de la oración de contemplación. Tomar el Evangelio, leerlo e imaginar la escena, imaginarnos qué sucede y hablar con Jesús como me salga del corazón. Y con esto hacemos crecer la esperanza, porque mantenemos fija la mirada de Jesús. Hagan esta oración de contemplación, dijo el pontífice. También explicó: pero tengo tanto que hacer. Pero hazlo en tu casa, 15 minutos, toma el Evangelio, un pequeño pasaje, imagina qué ha sucedido y habla con Jesús de ello. Así tu mirada estará fija en Jesús y no tanto en la telenovela, por ejemplo. Así tu oído estará fijo en las palabras de Jesús y no tanto en los comentarios del vecino o de la vecina.
y explicó que la oración de contemplación nos ayuda en la esperanza a vivir de la sustancia del Evangelio. Orar siempre, dijo el Papa Francisco, invitando a rezar las oraciones, rezar el rosario, hablar con el Señor, pero también hacer esta oración de contemplación para tener nuestra mirada fija en Jesús, porque de esta oración viene la esperanza y de esta manera nuestra vida cristiana se mueve en este marco entre la memoria y la esperanza. El Papa Francisco a los religiosos: no hagan una caricatura de la vocación a la vida consagrada, según lo reporta la agencia católica de noticias Ron Reports. Religiosos de todo el mundo ya hacían fila en la Basílica de San Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Todos querían conseguir un buen sitio en la misa que iba a celebrar el Papa Francisco. Decían algunos: me parece fabuloso porque está el día de la celebración de la vida consagrada y es importante poder renovar mi vocación delante de Dios, decían algunos testimonios de religiosos y religiosas. La ceremonia comenzó con una procesión solemne dentro de la basílica con las velas encendidas. En su homilía el Papa explicó cómo la obediencia da sentido a la vida de los religiosos. Para un religioso, dijo el Papa, progresar es abajarse en el servicio. También pidió a los religiosos que no vivan su vocación de una forma light, ni que hagan de ella una caricatura. Así lo dijo con estas palabras: una caricatura en la que hay sucesión sin renuncia, oración sin encuentro, vida fraterna sin comunión, obediencia sin confianza y caridad sin trascendencia. Además del coro de la Capilla Sixtina, una arpa acompañó la ceremonia, hizo varios solos a lo largo de la misa y su música llenó de armonía la basílica en este año dedicado a la vida consagrada, que concluirá dentro de un año, el próximo 2 de febrero del 2016. Otra formación e información que recorre hoy las planas de los diarios, sobre todo en Latinoamérica, en El Salvador, pero en las agencias, es que el Papa Francisco reconoce oficialmente que el obispo Óscar Romero es un mártir. El Papa Francisco ha aprobado el decreto de martirio de Monseñor Óscar Romero. La Congregación para las Causas de los Santos especifica que el que fuera arzobispo de San Salvador fue asesinado por odio a la fe. Esto significa que Monseñor Romero será beatificado sin necesidad de ningún milagro. Fue asesinado en El Salvador el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa en un hospital. Como arzobispo de esa ciudad siempre defendió a los más pobres y necesitados, principalmente víctimas de la guerra civil que azotó El Salvador durante 10 años. En el vuelo de vuelta de Corea del Sur, el Papa Francisco había dicho que era un hombre de Dios y reveló que se había desbloqueado su proceso de beatificación. Ahora solo falta poner un día a la ceremonia de beatificación. Entre otras notas que compartimos aquí en la visión humana de la noticia, el Vaticano reúne profesores que están revolucionando la enseñanza. Más de 40 países participan con expertos que se están reuniendo en el Vaticano para mostrar proyectos educativos de éxito que ayudan a los infantes. Forman parte de la red Escolas, el proyecto educativo del Papa Francisco, al que ya se han sumado 400,000 escuelas de todo el mundo. Miguel Rueda Román, director del Colegio Padre Jacobo de España, dice, hemos presentado un proyecto que se llama el hermanamiento entre alumnos. Todos los alumnos del centro tienen un hermano mayor que les acompaña y les ayuda en su proceso de enseñanza y aprendizaje y en su vida diaria, en su rutina. Juan José Preciado de Unity University Foundation en Argentina dice, lo que hemos hecho es un desarrollo tecnológico que es un museo virtual. Se los hemos cedido a escuelas
de redes para que todas las escuelas en red puedan exponer sus obras de arte. Con este proyecto, los pequeños pueden compartir con alumnos de colegios de otros países. El objetivo es educar en el diálogo a los más jóvenes, poniéndoles en contacto con otros de su edad que pertenecen a diferentes realidades culturales y religiosas, además de sociales. El Papa Francisco el próximo jueves clausurará el Congreso mediante una videoconferencia con 5 niños de capacidades diferentes de todo el mundo. Será el lanzamiento de una nueva herramienta virtual, Scholas Labs, en las que se han involucrado Google, Microsoft y otras compañías de Internet. Monseñor Guido Marini, el maestro de ceremonias pontificias, cumple 50 años. Seguro que este rostro nos resulta muy familiar porque acompaña en todas las ceremonias litúrgicas al Papa Francisco. También le vimos junto al Papa emérito Benedicto XVI. Es Monseñor Guido Marini, el maestro de las celebraciones litúrgicas, y cumple 50 años. Él es originario de Génova, Italia, experto en derecho canónico, y desde el año 2007 es el encargado de disponer de todo lo necesario para las celebraciones litúrgicas presididas por el Papa Francisco actualmente. El Vaticano presenta edición en la lengua farsi del Catecismo de la Iglesia Católica. 12 años y hasta 1,000 expertos fueron necesarios para traducir el Catecismo de la Iglesia Católica en la lengua farsi. Todo para acercar su mensaje a los 100 millones de personas que hablan esta lengua en Oriente Medio. Organización norteamericana ayuda a matrimonios y parejas en crisis. John y Laurie Prisbick son presidentes de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos en Norteamérica. Desde allí ayudan a familias y matrimonios en crisis mediante conferencias y talleres. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros en la 800 AM Koinonia Radio. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. ¿Quieres que más gente conozca a Cristo a través de los medios de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en el Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Gracias a ti estamos llegando a más personas para dar a conocer el Evangelio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes a 608-3652. No pierdas la oportunidad de hacer algo por tu estación católica. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Recuerde también que usted puede consumir y ayudar este apostolado de Koinonia Radio a través de la 800 AM, frecuencia de amplitud modulada, adquiriendo nuestros productos, la miel silvestre, la moringa, aderezos, el propóleo y todos los artículos también que le ofrecemos en Koinonia Radio. El próximo sábado lo esperamos en nuestro tradicional desayuno en el restaurante La Escondida, con temas de reflexión, con oración y con un momento de encuentro y de fraternidad que puede alimentar nuestra vida humana.
y cristiana. Gracias por apoyarnos. En punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística. La jornada contra las esclavitudes modernas denunciadas por el Papa Francisco. La cita internacional en contra del tráfico de seres humanos presentado en el Vaticano. Sorgandini. Entre los clientes también están nuestros abuelos, esposos, novios, hijos y hermanos, como lo escribe Jacopo Scaramuzzi, vaticanista. Una jornada internacional de oración y de reflexión en contra del tráfico de personas se llevará a cabo por primera vez el domingo 8 de febrero con el objetivo de encender una luz sobre el fenómeno que afecta a 21 millones de personas en el planeta, de reforzar la colaboración para combatirlo dentro y fuera de la Iglesia, de sensibilizar tanto a las potenciales y víctimas como a los gobiernos y en el caso de la prostitución a los clientes. Nuestros esposos, novios, hijos, hermanos, hoy presentaron durante una conferencia de prensa esta iniciativa en el Vaticano 3 cardenales y religiosas comprometidas en primera línea. Las religiosas y religiosos promueven la iniciativa haciendo propio el llamado del Papa Francisco, apoyados personalmente por él, quien ha dedicado su parte o gran parte de su ministerio a una de las situaciones más dramáticas de este tiempo. Fieles acuden a la Iglesia Católica a celebrar el Día de la Candelaria. Y es que desde muy temprana hora las iglesias también desde el domingo se vieron llenas con la presencia de esta celebración del Día de la Candelaria. Y bueno, en nuestra catedral de Nuestra Señora de Guadalupe también no fue la excepción. En artículo de Laura Durán aparece hoy en el diario Frontera, desde las diminutas imágenes que caben en la palma de la mano hasta los niños Dios de tamaño natural. Cientos de fieles acudieron a la catedral de la calle Segunda, así como a otras parroquias de la localidad para celebrar el Día de la Candelaria, conocido también como la presentación del Señor o purificación de María o fiesta de la luz. Él consiste en llevar el 2 de febrero al niño Dios a la iglesia para recibir la bendición, tal como fue presentado el niño Jesús en el templo de Jerusalén. Una mujer de 72 años acudió con sus 2 niños, el primero que fue heredado de su mamá y el otro que fue un regalo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, con paciencia para que sus imágenes fueran también bendecidas, ataviadas con las diversas formas de atuendos que se utilizan para vestir estas imágenes de Jesús niño, mientras que los comerciantes en artículos religiosos de estas temporadas consideran que no habían tenido muchas ventas en este ámbito. El Papa cruzará frontera Tijuana-San Diego. Hoy aparece en El Sol de Tijuana un artículo de Rocío Galván. Obispos católicos de San Diego y el arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana, el excelentísimo señor don Rafael Romo Muñoz, iniciaron una campaña para promover que el Papa Francisco cruce la frontera, como es su deseo, en el mes de septiembre, justo por la zona Tijuana-San Diego. Desde luego no es que el Papa, así hay que enmarcar esta nota, no se está diciendo que el Papa va a venir a Tijuana, tampoco se está afirmando que el Papa va a venir a México, sino como es costumbre, lo hemos visto ya en sus vuelos papales en el territorio nacionales o en los países que cruza. Por ejemplo, cuando fue a Corea del Sur, en los países que iba cruzando les envió telegramas y también sus bendiciones. Esto luego de que a su regreso a Roma, después de su gira por Filipinas, dijo que le gustaría cruzar la frontera a México justo en su viaje a Estados Unidos en el 9º mes del año, y lo que motivó a los representantes de la Iglesia Católica en la zona de San Diego y Tijuana. Mientras que el pastor John Fenesti dijo que él fue el primero en invitar a esta campaña. Y bueno, esta es parte de lo que se indica en este artículo. Incluso el excelentísimo señor arzobispo indicó
La última vez que estuvo en Roma, varias organizaciones católicas de la zona Tijuana-San Diego enviaron misivas al Papa invitándolo a cruzar la frontera hacia México. Sería maravilloso que el Papa nos visitara o que cruzara, que estuviera con nosotros, pues sería un regalo de Dios. Sin embargo, el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, ha indicado que ya hace tiempo se piensa que sería algo idóneo, pero que propiamente no está en la situación de ellos, sino en la agenda del Papa Francisco, pero sabemos que la cuestión migratoria es fundamental para el Papa Bergoglio. Seguirán deportaciones de Estados Unidos hacia México. Orden ejecutiva del presidente Barack Obama no frenará las deportaciones, asegura Cristian Ramírez. En artículo del Sol de Tijuana, de Eliud Ábalos Matías, van a continuar las deportaciones de Estados Unidos a México, según dio a conocer Cristian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas. Lamentablemente, aseguró, tenemos un Congreso ensimismado en agravar la condición de vida para las comunidades migrantes en la Unión Americana. El Congreso no esconde su actitud xenofóbica, y si bien es cierto, las políticas de Barack Obama en materia migratoria dan un alivio importante para 6 millones de migrantes indocumentados que viven en la Unión Americana, esto no va a frenar las deportaciones que siguen azotando gran parte de la población indocumentada, comentó. Y explicó que la política de Barack Obama no es la solución al problema migratorio y de derechos de los migrantes, aunque sí es un avance, pero la idea es cosechar más éxitos. Reconoció que hay temor, pero que por ello la comunidad está atenta al Congreso estadounidense, el cual ya busca derogar la orden ejecutiva. Por eso expuso, han insistido en que se usen los mecanismos disponibles, dado que no hay precedente histórico en el que una orden ejecutiva de un presidente se eche hacia atrás. También en el Sol de Tijuana hoy, 29% de padres no inscriben a sus hijos. Luego de que solo el 71% de los padres de familia, como está explicado en este artículo de Hilda Pérez Sánchez, cumplieran con el proceso de inscripción en línea que se llevó a cabo desde el pasado mes de noviembre, el 29% restantes podrán acudir a los módulos que el sistema educativo estatal instalará a partir de estos días. La idea de estas mesas es que sirvan para aclaraciones, para ajustar algunas situaciones en las que los estudiantes no quedaron en el plantel de su elección o para quienes no realizaron el proceso sean reubicados en las escuelas donde aún hay espacios. Esto de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Inician marcha en pro de migrantes. Sol de Tijuana, artículo de autoría de Rocío Galván, dice: no nos vamos a cansar de luchar por la causa migrante y por ello no abandonaremos las movilizaciones que hablen sobre la defensa de una causa justa. Lo afirma el activista Enrique Morones al iniciar la marcha pro migrante, que en esta ocasión incluye la realización de un mural. Continuará con la visita a sitios icónicos como el comedor del Padre Chava y terminará en los cementerios de migrantes. Indicó que es como recorrer el itinerario de los migrantes porque se inicia en una ciudad como Tijuana, donde muchos de ellos buscan ayuda y se encuentran lugares como la Casa del Migrante o el comedor del Padre Chava y son confortados de muchas formas. La lucha continúa, tenemos que llevar a todos los foros la causa de los migrantes en la búsqueda de la justicia, porque hoy están cruzando mexicanos y centroamericanos para llegar a los Estados Unidos a encontrar trabajo, solo eso, un empleo que para todos es un tesoro preciado, indicó el activista Morones. Se repunta un 15% en la actividad gastronómica. Aparece hoy en el diario El Mexicano, artículo de Adán Mondragón. Esperan que sea mayor el 14 de febrero. Las expectativas para el 2015 son favorables, sin embargo, se van a redoblar esfuerzos y a reforzar las estrategias de promoción de eventos para tener un año exitoso. La actividad en el sector gastronómico, restaurantes de la ciudad registró un repunte de entre un 10 y 15% el fin de semana, pero se espera que para el día en que se festeja el 14 de febrero el incremento sea hasta de un 40%, advirtió Martín Muñoz, presidente de la Canirac Tijuana Tecate.
También aclaró que el sector gastronómico mira con optimismo que los tijuanenses vayan o asistan a los restaurantes, pero que consideran que puede también hacer la promoción y la accesibilidad para los consumidores. Y bueno, prefieren consumidores comprar ropa en los Estados Unidos, además de la comida. Esto también aparece hoy en varios agencias de noticias, ya que la situación que se vive en muchos de los hogares ha permitido que la fuga de consumidores se dirijan hacia los Estados Unidos, especialmente en alimentos y comida. Por desempleo aumentó a 250,000 las viviendas abandonadas en Tijuana, lo que también permite que los dueños de lo ajeno, la inseguridad, sean una especie de refugios para quienes hacen de las suyas respecto a la situación de seguridad en las calles. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos, por sintonizarnos. 800 AM, la visión humana de la noticia. Hoy y abrimos precisamente con lo más relevante de los rostros, las historias, las personas que le contamos en la formación e información de Koinonia Radio. Damos paso a Koinonia Ágape. Padre Yep, Madre Rocío del Carmen los espera, y bueno, recuerde que ser feliz y dejar ser feliz a los demás. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia.